Hola, buenas tardes. Yo quien les habla, Matías Espinosa, le presentaré mi memoria titulada La evaluación del uso de residuos agroindustriales como reactivos colectores en la flotación de sulfuros de cobre. Bueno, para los que no entienden un poco el título, flotación es un proceso físico-químico que se encarga de la separación selectiva de los minerales de interés del mineral de ganga. En este caso, el mineral de interés vendría siendo los sulfuros de cobre. Y reactivos colectores son aquellos que se emplean a la flotación para añadir el carácter de hidrofóbico al mineral de interés. Bueno, a modo de introducción, tenemos que estos residuos agroindustriales son altamente tóxicos y nocivos para la salud humana, tanto como para la contaminación marina. Por un lado tenemos los lodos, que como se puede ver, en el 2018 en la región metropolitana fue la que generó 200.000 toneladas de este desecho. Este desecho tiene beneficios y tiene consecuencias. Las ventajas de este es que se puede utilizar como fertilizante debido a su alto contenido de minerales y nutrientes, pero también tiene un alto contenido de virus y bacterias que puede ser nocivo para la salud humana. Por otro lado, tenemos el consumo de aceite en Chile, que como se puede ver en la gráfica, ha ido aumentando al pasar de los años. Esto tiene una gran consecuencia, ya que el aceite vegetal en Chile no suele ser reciclado. Según estimaciones, solamente el 1% del aceite vegetal consumido en Chile se recicla. Y el depósito de este aceite suele ser el sistema de alcantarillado. Y el aceite vegetal al entrar al sistema de alcantarillado puede afectar millones y millones de agua limpia. También puede afectar el ecosistema marino. Es por esto es que el objetivo de esta memoria es estudiar la factibilidad técnica de utilizar estos residuos agroindustriales como colectores en la flotación de sulfuros de cobre de mineral, o sea, de sulfuros de cobre, utilizando las pruebas a escala laboratorio con el objetivo de favorecer la economía circular. En los residuos agroindustriales en esta investigación se utilizaron los aceites y los biosólidos. El objetivo específico es evaluar la cinética de la recuperación de cobre utilizando estos residuos agroindustriales de forma de compararlos con los reactivos convencionales que se utilizan en la flotación. El otro objetivo específico es estudiar la eficiencia metalúrgica y los índices metalúrgicos que se obtienen con los residuos agroindustriales, de modo de también compararlos con los reactivos convencionales. En este caso se utilizó un reactivo convencional llamado PAX. Bueno, un poco de la metodología. La muestra mineral utilizada bajo esta investigación fue suministrada de la minera Chépica, o sea, por la minera Paikabí, desde la mina Chépica, ubicada en la comuna de Talca, en la localidad de Pencahue. A esta muestra se le realizaron análisis de FRX, de fluorescencia de rayos X, para determinar las leyes de los elementos que se encontraban, dando resultado una ley de cobre de 4,8. También se realizó un análisis de DRX, de difracción de rayos X, en donde podíamos obtener los porcentajes de los minerales dentro de esta muestra, en donde obtuvimos que un 11% pertenecía a nuestro mineral de interés, que es la calcopirita. Bueno, un poco el procedimiento experimental que se realizó: se introdujeron 600 gramos de mineral y 300 ml de agua a un molino de bolas para realizar una molienda en húmedo durante una cierta cantidad de tiempo para obtener un P80 ideal para nuestro proceso de flotación. En este caso, la granulometría ideal para el proceso es con una granulometría menor a 212 micras. Posterior a esto, se le añaden 900 ml de agua para introducirlo a la celda de flotación y se le añaden posteriormente los colectores y los reactivos a utilizar. Luego se acondiciona durante 5 minutos para regular el pH a un valor de 8. Posteriormente a este tiempo de acondicionamiento, se le inyecta un flujo de aire equivalente a 5 litros por minuto para obtener un concentrado y un relave, en los cuales posteriormente se pasa a un horno de secado para realizar los posteriores análisis de FRX. Bueno, los resultados de la cinética de molienda arrojaron que era necesario 14 minutos de molienda para obtener el P80 requerido. En este caso se obtuvo un P80 de 201 micras. Luego, los resultados de la cinética de flotación se puede ver en la figura número 4, los resultados obtenidos con los colectores ABR, que es aceite vegetal reciclado, el PAX, que es el colector convencional, y biosólido, que es el BS.
Los tres colectores se utilizaron bajo una concentración de 60 gramos por tonelada. Los resultados arrojaron que el colector PAX fue el que presentó una cinética mucho más lenta que los colectores agroindustriales, estableciéndose la curva al minuto 16, en comparación con los reactivos agroindustriales, que la curva se estabilizaba en el minuto 4 a 8. Sin embargo, las recuperaciones mayores de calcopirita se obtuvieron con el colector convencional, con un 98%. Sin embargo, también recuperaba la mayor cantidad del mineral de ganga, que es la pirita, con un 85%. Si pueden ver, los residuos agroindustriales fueron los que presentaron recuperaciones de cobre, de calcopirita un poco menores, pero también obtuvieron recuperaciones de pirita mucho menores que con el colector convencional, del 47% con el colector ABR y 22% con el colector biosólido. También otro parámetro a comparar son los índices metalúrgicos, que en este caso son la razón de enriquecimiento y el índice de selectividad. Estos parámetros nos dicen qué tan eficiente fue el proceso de flotación. Como se puede observar, también el colector PAX obtuvo peores índices metalúrgicos que los colectores agroindustriales. Luego se realizaron pruebas de flotación en función de la concentración del colector ABR, en donde se puede ver la gráfica que todas las concentraciones obtuvieron recuperaciones similares de en torno al 97%. También se puede observar que en casi todas las concentraciones la recuperación de pirita fue en torno al 50%. Sin embargo, si nos tuviésemos que centrar en una concentración, la concentración que tuvo mejores índices metalúrgicos fue una concentración de 80 gramos por tonelada, obteniendo un 97% de recuperación y un índice de selectividad de 6,5. Luego, las pruebas de flotación en función de la concentración del biosólido, si se puede ver que la recuperación de cobre fue un poco menor, en torno al 90%. Sin embargo, en comparación con el colector ABR, se puede ver una disminución en la recuperación de pirita, en torno al 20%. Y también la concentración que tuvo mejores resultados fue una concentración de 80 gramos por tonelada, en donde obtuvo una recuperación de cobre del 94% y un índice de selectividad de 6,57. Quedan 3 minutos. Ya, luego se realizaron pruebas de flotación utilizando las mezclas de ambos residuos, en donde se puede observar que cuando se utilizaron los residuos agroindustriales por sí solos, es decir, 100, 0 y 0, 100, obtuvieron mejores resultados que cuando se emplearon las mezclas, ya que al emplear las mezclas se puede ver un aumento en la recuperación de pirita y una disminución en la ley de la calcopirita en el concentrado. Es decir, las mezclas de los residuos agroindustriales no favorecen las características individuales de cada colector agroindustrial. Sin embargo, si nos tuviésemos que centrar en una relación de las mezclas que obtuvo mejores resultados, en este caso fue de 80-20, donde se obtiene una recuperación de cobre del 96%. Bueno, a modo de conclusión, comparando los resultados obtenidos en la cinética de flotación, nos damos cuenta que el colector PAX fue el que obtuvo una cinética de recuperación de cobre más lenta, con 16 minutos, en comparación con los residuos agroindustriales que con tan solo 8 minutos presentaban resultados similares. Esto es de gran importancia, ya que este comportamiento presenta un menor tiempo de flotación en este proceso, lo que reduciría en gran medida el proceso de cobre a nivel industrial. También el colector convencional fue aquel que presentó peores índices metalúrgicos en comparación con la recuperación de pirita, en comparación que cuando se ocuparon los residuos agroindustriales. También analizar las leyes de cobre y la recuperación de pirita en el concentrado, nos damos cuenta que el colector más selectivo fue aquel cuando se utilizaron las pruebas con biosólido, ya que presentó menor recuperación de pirita en el concentrado y mayor porcentaje de cobre en el mismo. Lo anterior es de gran importancia, ya que el colector biosólido en la flotación de sulfuros de cobre se podría implementar en la industria minera en Chile en una etapa cleaner debido a su alto poder selectivo, logrando así la disminución de la etapa de limpieza de la pirita. Y por otro lado, en el colector ABR en la flotación de sulfuros de cobre se podría implementar en la industria en una etapa RAFER o colectiva debido a su alto poder colectivo. Acá se puede ver la bibliografía y los agradecimientos pertinentes. Muchas gracias. Gracias, Matías, por tu presentación. Y ahora pasamos al tiempo de las preguntas.
Matías, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante. La consulta que tengo es, ¿cuál es la explicación por la cual, o la hipótesis por la cual se pensó que esto podría servir para utilizarlo como colector, como una alternativa? Lo que pasa es que los aceites vegetales no tienen afinidad con el agua. Entonces el poder colectivo de los aceites vegetales recubre en la superficie mineral, generando un carácter hidrofóbico a la superficie mineral de interés. Entonces, de esta forma, la burbuja de aire que se genera al momento de la flotación se adhiere a esta partícula de forma que suba con la espuma en el modo de concentrado. ¿Y hay alguna dificultad para implementar esto o no? Me refiero a la agitación, quizás tiene que ser un poco más fuerte para que difunda, digamos, el aceite dentro de esta solución. No necesariamente. Si la dificultad del proceso de flotación es obtener principalmente una granulometría ideal, que es, como lo dije, menor a 212 micras, y también fijarse en el flujo de aire, debido a que las burbujas son muy importantes en este proceso, porque con un flujo de aire mayor podría generar un arrastre mecánico de partículas que no queremos que asciendan, que se puedan agregar al concentrado. Esas son principalmente las dificultades en el proceso de la flotación. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, afortunadamente no sé, con Matías, gracias por tu presentación. Muy interesantes los resultados, muy interesantes. Tengo una duda, bueno, en realidad en la industria minera pasa que somos demasiado paquidérmicos y conservadores para cualquier cambio adicional que se pueda tener. Y en esa misma línea de pensamiento, ¿qué tan confiable es la composición permanente de estos posibles colectores que entrarían a ser parte de la economía circular? Pero, digamos, ¿usamos packs o usamos colectores industriales porque nos dan una composición específica siempre? En esto, ¿qué tan confiable sería la composición en el tiempo? ¿Tienen algo al respecto? ¿Usted se refiere a los resultados qué tan asertivos son? No, o sea, los resultados están muy interesantes, pero como reactivo el ABR y como reactivo los biosólidos, ¿qué tan confiable es que yo pueda tener el mismo margen de composición de estos reactivos para que funcionen en el tiempo? O sea, ¿es confiable estos reactivos? Se han demostrado bajo otro estudio que también estos reactivos sirven para, por ejemplo, para la recuperación de molibdenita. No solamente para los sulfuros de cobre, pero también se está estudiando, por ejemplo, otro tipo de biosólido, otro tipo de aceite, porque, por ejemplo, en este caso el estudio se utilizó un aceite de vegetal de soya. También existen estudios con otro tipo de aceite de girasol, pero en la industria aún no se formula que la industria ocupe en estos reactivos, ya que recién están evaluando el poder utilizarlo, ya que el colector convencional PAX, si bien obtiene los mejores resultados de cobre, es altamente tóxico e inflamable. Por eso es que se busca disminuir el porcentaje de utilización y aumentar utilizando estos residuos agroindustriales. También existen estudios en mi tesis que con la reducción, por ejemplo, en vez de utilizar las mezclas de los ABR con los mismos biosólidos, utilizar, por ejemplo, APACs y los colectores agroindustriales. De modo que, si bien la industria no quiere cambiar rotundamente el colector convencional, se podría ir disminuyendo el consumo de estos paulatinamente. Muchas gracias. Primero, felicitaciones, ¿ya? Porque está trabajando con la profelina. Sí. Para mí es muy importante que se unan los liderazgos de las mujeres con estudiantes que vengan de otro sexo. Para mí es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque es lo que está promoviendo la ANID. No lo dijo delante la Ceremi, pero la Ceremi quiere paridad para construir sociedades paritarias.
que los líderes hombres sigan teniendo estudiantes hombres no aporta a la sociedad, ¿vale? Y que las mujeres como yo, que siempre tengo estudiantes mujeres, tampoco aportamos, ¿vale? Tiene que ser mezclado, porque ahí generamos conocimientos distintos, miradas distintas, conversamos entre distintos sexos y también distintas miradas. Y eso es lo que ayuda a progresar. Y yo quiero hacer una pregunta que nada que ver, porque este es comentario. Quería preguntar, saliendo del proceso de flotación, debido a que esto es una innovación, ¿cómo ve usted el impacto para mover, por esto mismo que preguntó el profe Andrés, cómo ve el impacto de mover ciertos sustratos distintos a lo que usa la industria minera? Ahora piensa en los impactos ambientales, de cómo serían las operaciones, porque hay que trabajar de una manera distinta. Entonces tiene que conectar el proceso de flotación con el entorno y cómo va a mover distintos sustratos. Claro. ¿Se entiende eso que digo? O sea, si su pregunta va como cómo la minería podría captar estos residuos para utilizarlos en la flotación. Y piensa en el impacto ambiental. Recuerda Claro. que nosotros estamos estructurados con un sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay todo un tema ahí que tenemos Sí. que agregarnos a una estructura ambiental del país. Claro, porque por ejemplo, los concentrados o los relaves que se obtienen de los productos de la flotación con colector convencional también tienen un pequeño porcentaje de este colector convencional que es altamente tóxico. Entonces, gran porcentaje de este también va a los desechos y de los depósitos de relave de minería. Entonces, también generaría un impacto positivo, por ejemplo, a la depositación de estos depósitos, porque ya no tendrían tanto reactivos tóxicos. Okay. Además, se reutilizarían estos desechos agroindustriales, ya que muy poco se utilizan en otra área. Por ejemplo, el aceite principalmente se recicla para utilizar para generar biodiesel, y los biosólidos principalmente se utiliza como fertilizante. Muy bien. Es bueno pensarlo más allá de la empresa. Claro. Cómo afecta al ambiente y cómo afecta a la sociedad que está en el entorno. Ya ese ejercicio hay que hacerlo. Bueno, algo lo dijo la Seremi delante, ¿se acuerda? Ya. Muchas gracias. Gracias por tu presentación.